Bien, vamos a ver. Bueno, vamos a abordar el tema de en lo que compete a la trazabilidad alimentaria. En particular, estaremos abordando temáticas que nos van a llevar a- al desarrollo, a la confianza, al, al sostén, al probatorio de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo bien. Y ese proceso de hacerlo bien se establece o se fundamenta en un procedimiento operativo estandarizado, en un modelo en el cual, si a mí me dicen que debo de usar cofia, pues debo usar la cofia como debe usarse una cofia. Si a mí me dicen que debo traer un cubreboca o una mascarilla para evitar la contaminación cruzada, pues debo utilizar la mascarilla como debe de ser. Si me dicen que debo usar gogles, si me dicen que debo traer, no debo traer rímel, no debo traer maquillaje, no debo traer joyería. Si a mí me dicen, o sea, si eso está en un procedimiento, entonces es parte de un proceso de trazabilidad alimentaria que tiene que ver las medidas de protección y prevención como seguridad e higiene del trabajador o del jornalero con respecto al proceso de industrialización de un alimento. Pues lo vamos a ver aquí, que nos sugieren algunos conceptos de trazabilidad. Hoy por hoy conocemos el código de barras, constituido en primer inicio por el país, el estado, de donde el estado de la república, el municipio, en este caso, en lugar de una unidad de producción llamado un terreno, una huerta, un invernadero, se conocería como la bodega, la empresa donde se estaría industrializando. Enseguida, el número del lote en el cual estamos procesando o se está procesando. La fecha de producción. Bueno, en el caso agrícola, en campo, pues hacia allá va este proceso que nos va a permitir rastrear todos los pasos que han seguido un alimento desde su origen, pasando por todo un proceso de transformación y terminado en las manos de los consumidores. Ejemplo, el código de barras o el QR, pues nos va a decir hoy en día, país, tiene unos dígitos. Estado de la República donde se llevó a cabo, Aguascalientes, tiene un número de dígito ese estado. Similar a nuestra CURP. Por ejemplo, llegamos al municipio, llegamos al ejido y llegamos al número de parcela o unidad de producción que ha sido registrada ante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, que depende de la Secretaría de Desarrollo Rural. Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Esta es parte de la trazabilidad o del historial de esa unidad de producción. Finalmente, el número de lote con que va a ser registrado ese producto llamado chile. Bien. Lo mismo sucedería con la manteca de cerdo. Lo mismo sucedería con el azúcar. Pero tal vez el azúcar, la única rastreabilidad que podríamos tener es del sitio de donde proviene esa azúcar. La estoy comprando directamente al sitio donde procesan la caña, industrializan, la colocan en un costal, de ahí en la bodega va directo a, a mi unidad donde yo voy a procesarlo, o ese azúcar pasó por diferentes manos, por diferentes canales de comercialización, donde yo perdí la secuencia de ese proceso de movilización. Entonces, esas son las partes que nos ponen en tela de juicio. Porque ¿cómo lo vamos a sustentar? ¿Cómo vamos a rastrear esos procesos, esos pasos?
Entonces, este proceso, este sistema esencial para controlar los riesgos y evitar esos puntos críticos de control que ya vimos, pues cuidado porque nos pueden afectar a la cadena de suministro de alimentos. Pensando en eso, hoy por hoy necesitamos conocer qué es la trazabilidad y para qué nos va a servir. Y de manera general, la FAO nos dice que en caso de alguna afectación sanitaria, se ubica el punto donde se tuvo la detonación de ese brote. Y pensando en la necesidad de frenar el flujo comercial, el flujo de distribución, más que comercial, el flujo de distribución y de consumo y que pueda repercutir en la salud de los consumidores, pues se haga la detección, la detención, la colecta y el retorno o destrucción del mismo. Y eso pues genera intranquilidad porque qué empresario quiere pensar en que pues va a utilizar o va a producir un alimento para que este producto pues pueda salir de mercado o pueda ser detenido y que en un momento dado repercuta en pérdidas económicas. Entonces, hoy por hoy necesitamos conocer el origen, otra vez, tal vez soy demasiado recurrente, a que debemos conocer el origen de nuestra materia prima. Porque ese es, o sea, ¿con qué estoy trabajando? Porque de aquí en adelante me toca a mí hacer el proceso. Me tocará hacer el empaque, el embalaje, la distribución. Y lo estoy Ok. haciendo bien, pero los demás lo hicieron bien. Ese es el problema. El, 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 el mercado grande, el mercado menor, están haciendo bien su trabajo. ¿Por qué? Porque quien me va a reclamar a mí va a ser el consumidor. Y el consumidor va a echar la bolita hacia atrás. Y cada quien se va a ir lavando las manos. Pero va a ir. Una pregunta. Adelante, adelante. Una pregunta, Daniel. Por ejemplo, aquí, que justamente estamos haciendo esto y que pues, tratamos de llevar justo como la distribución. En el momento en el que, por ejemplo, nosotros, para el caso ya como particularizado de nosotros, que haríamos la trazabilidad de nuestro proceso, pues prácticamente desde que entra, ahí, por ejemplo, pues, si en algún momento pasa algo que pues, se está diciendo que se van como para atrás, nosotros hasta qué punto nos podemos como quedar como con esa responsabilidad, justificándolo justamente al ingreso de. Muy bien. Y muy buena pregunta. ¿Por qué muy buena pregunta? Porque nosotros debemos estar amparados. Recordarán ustedes que venimos charlando sobre las medidas que a mí me toca. ¿Qué es mi responsabilidad? El procesamiento. Que tengo que conocer, que como obligación debo conocer qué es lo que pasa en los diferentes procesos, estoy de acuerdo. ¿Qué es lo que sucedió antes? Estoy de acuerdo. Pero poco a poco voy a ir argumentando a través de bitácoras, a través de formatos, a través de escudos llamadas carpetas, que lo que yo estoy haciendo, lo estoy haciendo bien. Pensando en esto, Okay. pensando en eso, entonces, si yo soy alguien que va a verificar o que va a constatar que lo que voy a procesar está bien, pues tengo que demostrarlo. ¿Y cómo lo demuestro? A través de mis bitácoras, Ok, a través de mis procedimientos. ok, entonces todo lo otro, o sea, lo demás, lo ideal sería manejarlo de tal manera, ya más bien es, nosotros lo que vamos a emplear solamente es la pura sección de procesamiento. Así es. Ok, Y esa es perfecto. nuestra trazabilidad. Por eso dice aquí, abarca los diferentes escenarios.
Ok. Pero definitivamente, pues yo debo estar protegido con lo que yo estoy haciendo. Vamos a pensar que la contaminación se dio no en el proceso, pero si yo estoy llevando a cabo un proceso de cocción, demuéstrame que ese proceso de cocción lo hiciste de la manera correcta, donde se supone que el proceso de cocción estaré llevando a un punto donde vamos a disminuir la carga bacteriana. ¿Alcanzaste la temperatura correcta? ¿O alguien te presionó para que sacaras rápido el producto? Y no alcanzó ese punto de cocción. ¿Le podríamos llamar esterilización en este momento o le podríamos llamar, ay, se me olvidó su nombre, pasteurización? Mm, cocción. Pasteurización. Va, a ver, ahí determinaría más como la, ¿cómo se llama? Los agentes. Eliminación de microbiota. Ese es el objetivo. Eliminación de microbiota. Y bueno, si esa eliminación de microbiota la logro a través de un proceso de cocción. Sí, pero más bien ahorita como lo que estaba pensando es si durante la eliminación de la microbiota que está planteando, a ver, para tratarlo de ligar un poquito con lo que salió ahorita, por ejemplo, de los estudios, ¿no? Recuérdenme que eran más bien, creo que levaduras lo que se había quedado, ¿no? Así es, Que presencia era, de levaduras. ajá, que era como la primera etapa, según lo que nos había comentado la vez pasada, de lo de bacterias. Entonces, una pregunta, si durante la cocción, antes de hacer la pasteurización, por ejemplo, logramos eliminar eso, porque lo que me preocuparía es, por ejemplo, en las condiciones de nosotros que son organolépticas, ¿qué tanto ver si o sea, porque entiendo que de la... Nos permite que esa contaminación de esas esporas que están en el ambiente puedan llegar hasta nuestro sitio donde estamos cultivando. Porque recordemos que ese producto final, valga la redundancia, al final de la jornada es un medio de cultivo, enriquecido, azúcares, grasas, proteínas, elementos minerales, una cantidad de carbohidratos, que si bien es cierto, la grasa funciona como un aislante, pero va a haber secciones en las cuales está desprotegido. Y esas secciones son las donde se pudiera presentar esa carga microbiana. Y si de pilón, ese envase, yo no tuve las medidas precautorias, ok, a mí me lo están trayendo de fábrica, pero Para el lavado. así es, no tuve la precaución de exigir una sanitización de ese envase. La tapadera venía de manera hermética con el envase, no. Los envases llamados botes de cualquier dimensión, de cualquier volumen, venían apilados unos con otros. ¿Qué hiciste con ese envase? Lo coloqué sobre la superficie inerte, llamado piso. Y luego volví a acomodar los envases porque necesitaba espacio y los volví a apilar unos con otros. En ese momento estoy haciendo una contaminación cruzada. Y las tapaderas, me llegan en una bolsa, llevan por separado y las junto, pero de repente se me cayó la tapadera. ¿Cuál es la probabilidad de que llegue a presentarse esto? Pues yo creo que alta. Veamos un Bueno, ejemplo. dependiendo. Veamos un ejemplo. En general, ¿qué es la trazabilidad? Es el registro de datos de cada una de las etapas del proceso de producción, con la finalidad de tomar decisiones para proteger la sanidad e inocuidad de esos alimentos finales. En algunos casos se puede cerrar incluso hasta las fronteras y no queremos eso.
En ningún momento queremos una medida que nos mitigue el flujo comercial. Por el contrario, si estas herramientas que se nos dan son para facilitar el no retiro de productos, como sucedió el año pasado, un ejemplo, un ¿sí? producto fresco, una hortaliza fresca. Fue necesario tomar ese tipo de medidas, pero aquellos organismos, aquellos países, ellos no se limitan, ellos no se tientan el corazón. Ellos, su interés es hacer su trabajo y hacerlo bien. Entonces, la CDC, que es el Centro para el Control de Enfermedades, tiene un monitoreo de manera recurrente, de manera constante en su población, en sus centros de salud, en sus centros de seguridad. Y en estos dos estados de la Unión Norteamericana, el número de brotes por contaminación al consumir productos perecederos llamados cebolla, y no vamos lejos. ¿Quiénes consumen esa cantidad de productos? Pues son los latinos. Pero los latinos también, pues, exigen sus derechos y van a los centros de salud. Y lo primero que dicen es denunciar. ¿Qué pasó? Pues resulta que quien le está suministrando el alimento, llamados productos procesados, llamados tacos, llamados ensaladas, llamados sopas, llamado un platillo, tacos, pues ellos se van a defender y van a decir, yo consumí en ese establecimiento, yo consumí estos productos en aquella tienda de autoservicio y eso fue lo que pasó. De ahí yo me contaminé. ¿Qué va a hacer en esa trazabilidad? Van a ir hacia atrás, van a ir a la tienda, van a ir a ese supermercado, van a ir a esa taquería, van a ir a ese centro de abasto de producción de alimentos y ellos a su vez van a defenderse. No, Darles para atrás. yo la compré con tal. Y así sucesivamente hasta llegar a la empresa ProSource Incorporation de Chihuahua. Ok. ¿Se dan cuenta? O sea, ¿y qué va a hacer ProSource Incorporation de Chihuahua? Pues ellos también se van a dar a la tarea de buscar estrategias y van a decir, ¿qué pasó? Yo te mandé bien el producto, mira, aquí están mis resultados, aquí están mis análisis. Entonces, ¿dónde fue el problema? No, pues a lo mejor fue el transportista. No es a lo mejor, porque entonces estamos intuyendo sin conocimiento de causa, sin conocimiento científico. No, pues el contenedor en el que se fue realmente fue un contenedor que fue sanitizado. El transportista, la empresa de transporte también se va a lavar las manos. Todo mundo Claro. va a quererse quitar la papa caliente. Por ello, quise presentar estos ejemplos. Del 2015 a la fecha, las enfermedades que se transmiten por alimentos llamadas ETA de manera abreviada, pues van a generar un problema de salud pública tarde o temprano. Y los detonantes pueden ser, los podemos ver de manera esquemática en esta distribución mundial, en miles de millones de casos. Y principalmente los más expuestos a estos riesgos, no quiere decir que el resto de la población no lo presente, pero principalmente menores de esta edad, o bien mayores, gente mayor, gente de la tercera edad, que son los más vulnerables. Pensando en este ejemplo, retomando de manera general, pues si bien es cierto que no voy a ir hasta el campo para ver cómo están produciendo ese chile, cómo están produciendo esa ajonjolí, cómo están procesando esa manteca después de haber sacrificado al animal, pues al menos debo tener conocimiento general de los posibles riesgos de dónde pudieran venir esa carga microbiana, como decía Lupita, y evitar o tratar de poner en alerta a aquellas personas que son los que suministran esta materia prima, que cuidado. ¿Por qué? Porque también en el interior de estos productos vegetales o estos productos de origen animal pudiera venir ese problema, que tarde o temprano no lo voy a poder interrumpir durante la cadena de producción. Un ejemplo general, ya para cerrar,
de 2010 a 2021, realizamos un estudio de los problemas de salmonela y los tipos de salmonela que se presentan, y podemos apreciar en la tercera columna el alimento, el origen de donde vendrían estos serotipos de salmonela. 14 serotipos que se detectaron en una década. Pulpa de mamey, germinado de alfalfa, fruta fresca de papaya, melón, pepinos, cebollas, melocotones y algunos otros ya procesados o semiprocesados. ¿Cuáles fueron los estados de la Unión Norteamericana donde se detectaron? Estos que estamos viendo aquí, en la segunda columna. La incidencia definitivamente es a la alza, conforme va pasando el tiempo. Afortunadamente, cuando uno va tomando este tipo de medidas de conciencia, de sanidad, de inocuidad, pues lo que se persigue es precisamente que cuando tengamos a bien preparar un proyecto de esta naturaleza, tengamos conciencia de lo que está sucediendo antes, lo que va a suceder en mi proceso interno y lo que pudiera suceder más adelante. Y por ello, si yo voy a saber, yo voy a estar consciente de qué pudiera presentarse antes, debo conocer de quién estoy recibiendo los productos. ¿Qué es lo que estoy recibiendo? La fecha de recepción. ¿Qué se hizo con esos productos? ¿Qué pasó de aquí? ¿Qué sucedió? ¿Cuándo? ¿Cómo se recibieron? Y por ende, de aquí para adelante, mi compromiso es cuando los productos se dividen, se cambian, se mezclan, ¿qué es lo que voy a hacer? ¿Dónde los voy a almacenar? Si este es un almacén para azúcar, es un almacén para azúcar. Es que tengo un solo almacén para todo. Muy bien, fracciónalo, divídelo, etiquétalo y que no existan riesgos de contaminación. ¿Por qué? Porque a partir de aquí es mi compromiso, hasta llegar a la identificación del producto final. Entonces, en cada eslabón, pues yo debo tener conocimiento claro de hacia dónde voy, qué es lo que voy a ofertar, para que al final yo pueda trazar a quién estoy entregando, qué es lo que realmente estoy entregando, cuándo y cómo lo estoy entregando. A mí me gustaría hacer una pausa en esto, porque son puntos que necesitamos irlos, o sea, ahorita vamos a grandes pasos, es comprendible, desde mi punto de vista, claro, no hay como quien lo está percibiendo, pero ¿qué nos toca hacer en cada uno de estos modelos? La trazabilidad la tenemos que desarrollar de acuerdo a lo que nos toca hacer. Y en función de eso, basado en los procedimientos operativos estandarizados de saneamiento o de sanidad o de inocuidad, pues vamos a poder crecer. ¿Estamos? Sí, aunque no lo entendí muy bien en esa parte de análisis. Ok. Por ejemplo, ¿qué nos toca hacer de aquí en adelante en la empresa? Hacer el proceso de trazabilidad.